Buenos días. Estoy muy agradecido con ustedes por permitirme compartir este curso sobre historia de los presbiterianos. Y antes de empezar a hablar de historia, quiero compartir un poco sobre los presupuestos que vamos a tener en la manera de abordar este interesante tema. Los presupuestos son muy importantes porque de esa manera nos damos cuenta más o menos cuál será la tendencia de nuestro curso. En el primer presupuesto que me gustaría que tuviéramos presente es que no es lo mismo hacer historia que hacer proselitismo religioso. Voy a poner un ejemplo. Si al hablar de Martín Lutero yo digo: ese santito ejemplar llamado Martín Lutero fue un gran hombre y esos idólatras católicos querían matarlo. O si digo al revés: ese monje hereje y lujurioso llamado Martín Lutero se rebeló contra el Santo Padre. Está claro que eso ya no es historia, eso ya es proselitismo religioso. Y aquí no queremos hacer proselitismo religioso, lo que queremos es estudiar historia. Dicho sea de paso, en los temas de la Reforma Protestante hay muchos exponentes que como historiadores son muy buenos evangelistas. El segundo presupuesto que quiero que tengamos en mente es que la historia responde a una gran cantidad de factores que interactúan y no solamente a las acciones individuales de un hombre. Si bien Martín Lutero tuvo mucho que ver en la Reforma Protestante, él no es el único que la llevó a cabo. Había unos príncipes electores que favorecían la reforma. Había un papado en decadencia. Había un movimiento espiritualista y sacramentalista muy fuertes. Hablar de historia enfocándose en un solo personaje es un error tan grande como platicar un juego de fútbol y sin mencionar a nadie, hablar de un solo jugador que lo hizo todo. Y el tercer presupuesto nos va a sonar muy perogrullesco, y es que la historia nos habla de las cosas como sucedieron y no como nos hubiera gustado que sucedieran. Los errores de Martín Lutero o de Juan Knox fueron eso, errores, y no tenemos que tratar de justificarlos o sentirnos culpables por los errores que ellos cometieron. Simplemente eso fue lo que pasó y hay que verlo como historia. Bueno, y después de estas advertencias doy inicio a mi narración. El 14 de diciembre del año de 1542, Escocia recibía la noticia de la muerte de su rey Jacobo V. Jacobo V había sido enemigo declarado de la Reforma Protestante. Este rey llevaba 4 años de reinado cuando en 1517 Martín Lutero emitió sus 95 tesis. Sabemos que muchos gobernantes apoyaron el movimiento de la Reforma, pero en Escocia Jacobo V fue enemigo declarado de la Reforma. Patrick Hamilton fue un escocés que en los tiempos del rey Jacobo V llevó las ideas luteranas a su tierra. Hamilton había estudiado en París y allá abrazó las ideas de Lutero. Al regresar a su tierra, ingresó a la facultad de la Universidad de San Andrés y por predicar las ideas luteranas fue acusado y condenado a morir en la hoguera. Patrick Hamilton fue acusado de hereje, se le puso un profesor de griego llamado Jorge Wishart para que lo convenciera de sus ideas heréticas y lo regresara al catolicismo, pero Patrick Hamilton permaneció firme en sus creencias. En el momento que Hamilton fue quemado en la hoguera, se entregó a la muerte con tanta fuerza que Jorge Wishart se quedó profundamente impresionado y adoptó las ideas protestantes. Debido a la intolerancia del rey Jacobo V, Wishart tuvo que salir huyendo de Escocia. Más tarde también va a ser condenado a morir como hereje. El rey Jacobo se había casado con una mujer francesa que murió a los 6 meses de realizado el matrimonio, y entonces se volvió a casar
con otra francesa porque él tenía muchos problemas con Inglaterra y una alianza con Francia le convenía. Su segunda esposa se llamó María de Guisa. Le dio a luz 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los 2 varones murieron y en el año de 1542, cuando muere también el rey Jacobo V, solo estaba en condiciones de reinar su única hija, María Estuardo, que fue proclamada reina con solo 6 días de nacida. A los pocos años de edad, la nueva reina, la pequeña reina, ya tenía 2 pretendientes. El rey Enrique VIII de Inglaterra, enemistado con los franceses, deseaba que en el futuro se casara con su hijo Eduardo, que contaba con 5 años de edad al momento del nacimiento de la reina escocesa, y el rey Enrique II de Francia, que buscaba continuar su influencia en Escocia, la anhelaba para su hijo Francisco, que era 2 años menor de edad que ella. Como era de esperarse, la nobleza escocesa estaba dividida entre quienes apoyaban a una o a otra alianza. Como la reina estaba muy niña, le pusieron un regente llamado James Hamilton. El primer regente de la reina niña apoyaba el matrimonio con Eduardo y la alianza con Inglaterra. Pero la mamá de la reina, que era francesa, junto con el cardenal en turno que se llamaba David Beaton, como era de esperarse, pues apoyaban la alianza con Francia. Cuando se estableció el compromiso con Francia, el rey Enrique VIII de Inglaterra, disgustado, envió sus ejércitos a sitiar Escocia. En el año de 1548, a los 6 años de edad, la pequeña María Estuardo fue enviada a Francia a prepararse como la futura reina y esposa del futuro rey Francisco II. Con la muerte del rey y con la partida de María Estuardo, Escocia no contaba con una reina y fue nombrada como regente María de Guisa, la viuda del rey Jacobo y madre de la pequeña reina que ahora ya estaba en Francia. Pero esta regente era francesa y generaba muchas inconformidades para los nobles escoceses que querían una alianza con Inglaterra. Las ideas de la reforma protestante continuaban entrando clandestinamente en Escocia. Es aquí, en los tiempos de la regente María de Guisa, cuando aparece la figura de un sacerdote discípulo de Jorge Wishart llamado Juan Knox. Knox era enemigo declarado de los franceses, que eran fieles defensores de la fe católica, y era amigo de los protestantes ingleses. Fue expulsado de Escocia por predicar las doctrinas de la Reforma, pero esta medida no logró detenerlo. Juan Knox pasó a Inglaterra, gobernada ahora ya no por Enrique VIII, sino por el pequeño rey Eduardo VI, y desde Inglaterra se acercaba a la frontera con Escocia, y ahí iban una gran cantidad de simpatizantes a escucharlo. Así estuvo influyendo Knox en Escocia estando en suelo inglés, pero esto duró poco tiempo, porque murió el rey Eduardo, que era protestante, y en su lugar entró al trono de Inglaterra una reina católica que no toleró la predicación evangélica en su reino. Los protestantes le dieron el apodo de María la Sanguinaria. Juan Knox fue acosado por la reina y, como Elías con Jezabel, tuvo que salir huyendo hacia Ginebra, en donde junto con otros escoceses que también salieron huyendo, formaron una congregación que obviamente fue declaradamente calvinista. Mientras John Knox estaba en Ginebra, en Escocia, había ya un fuerte grupo de nobles que simpatizaban con la reforma protestante y querían una alianza con Inglaterra. A este grupo de nobles se les conoce como los padres de la congregación, y en el año de 1557 se reunieron en Edimburgo para hacer un pacto en el que se comprometían a hacer de Escocia un país protestante. Les pasé unas hojas en donde viene el Tratado de Edimburgo. A ver, vamos a verlas y vamos a leerlas. Este Tratado de Edimburgo dice:
el primer pacto de Escocia en Edimburgo 1557. Percibimos cómo Satanás, en sus miembros, los anticristos de nuestro tiempo, cruelmente hacen furor, tratando de derrocar y destruir el Evangelio de Cristo y su congregación. Deben, según nuestro obligado deber, luchar en la causa de nuestro Maestro, la muerte, asegurándose de la victoria en él, lo que nuestro deber bien considerado. Y dice esta sección: prometemos ante la majestad de Dios y su consagración que con toda diligencia aplicaremos continuamente todo nuestro poder y nuestra vida para mantener y establecer la más bendita palabra de Dios y su congregación. Trabajaremos según nuestro poder para tener ministros fieles, verdaderos y puros para ministrar el Evangelio y los sacramentos de Cristo a su pueblo. Los mantendremos, los nutriremos y los defenderemos. Sigue después el tratado de Edimburgo y finaliza diciendo: Edimburgo a 3 de diciembre de 1557. Bueno, con apoyo tan grande por parte de los nobles poderosos, Juan Knox reduplicó sus esfuerzos, regresó a Escocia en el año de 1557, en una región llamada Perth, predicó un sermón en contra de la idolatría, y al terminar, sus feligreses emocionados se levantaron para dirigirse a la parroquia católica y romper todas las imágenes de los ídolos. Atacaron las viviendas de los frailes franciscanos, atacaron las viviendas de los dominicos, se fueron también contra los cartujos y después dejaron gravemente dañada la abadía de los frailes agustinos. La regente fue informada de los saqueos y los disturbios y envió sus tropas francesas y escocesas a cargo de el exregente y anteriormente partidario de la alianza con Inglaterra, que era James Hamilton. A James Hamilton en 1554 se le había hecho creer que si renunciaba a la regencia a favor de María de Guisa, él sería el siguiente rey de Escocia si la pequeña moría sin hijos. Los padres de la congregación fueron avisados y juntaron sus ejércitos particulares para salir a cortarles el paso a una región llamada Cupar y luego dirigirse a Edimburgo a fin de tomar la ciudad en donde residía la regente María de Guisa. Todo estaba listo para un enfrentamiento armado entre las fuerzas particulares, porque eran los ejércitos particulares de los nobles protestantes y las fuerzas reales de la regente católica. Empezó ganando la poderosa nobleza protestante. Tomaron la casa de moneda que acuñaba los metales y obligaron a la regente a retirarse, pero ella se fue, se armó y regresó, y lograron tomar el castillo de Edimburgo y ahí se quedó, resistiendo el asedio. Como los protestantes no se iban y tenían asediado el castillo, la regenta pactó con ellos un acuerdo llamado el Acuerdo de Leyde. Ahí también lo tienen en unas hojas. El Acuerdo de Leyde establece solo, bueno, en realidad es un acuerdo pequeño, establece solo unos puntos básicos. Veamos: los nobles protestantes se retirarán de Edimburgo, devolverán el hierro acuñado que han tomado, obedecerán a la reina de Escocia, al rey de Francia, a la regente y a la ley en todo, menos, dice, en materia de religión. No molestarán a los sacerdotes ni sus propiedades, tampoco utilizarán la fuerza contra iglesias o monasterios. Se permite que Edimburgo elija su propia forma de religión y finalmente la regente
se compromete a no molestar a los predicadores protestantes. El documento concluye reconociendo que cada uno puede vivir en privado según su propia conciencia. El disturbio de Perth y los eventos que lo precedieron dieron un duro golpe a la regente católica y dejó claro que la nobleza protestante estaba dispuesta a todo con el fin de hacer de Escocia una nación practicante de la fe reformada. La oportunidad se presentó a los pocos meses de acordados los artículos de Leyte. El capitán de las tropas francesas, Jacques de Brousse, junto con el obispo de Amiens, escribieron una serie de cartas a los nobles protestantes para que asistieran a ver a la regente en el mes de octubre, pero los señores protestantes simplemente ignoraron la convocatoria. En el mes de julio del estratégico año 1559, mientras en Escocia los protestantes se fortalecían en el poder, murió el rey de Francia, Enrique II, y subió al trono su hijo Francisco, que era el esposo de la pequeña María Estuardo, que ahora ya tenía 17 años de edad. María Estuardo, entonces, ahora era reina de Escocia, gobernando por medio de su mamá como regente y esposa del rey de Francia. En el mes de noviembre de ese mismo año, 1559, le llevaron la noticia del desplante de los nobles protestantes a la convocatoria de su mamá, la regente María de Guisa. Sin reparo ni misericordia, escribió junto con su esposo, el rey francés, una carta en la que ordenaba que se castigara duramente a estos hombres obstinados, pero se perdonara a todos los que humildemente se sometieran. En la carta, la reina María Estuardo expresa que estos nobles protestantes estaban actuando maliciosamente bajo el manto de la religión, y sumado a esta carta, enviaron más soldados franceses a suelo escocés. Ahora bien, en Inglaterra ya había muerto la reina María Tudor, que había perseguido a los protestantes, y ahora estaba una jovencita llamada Isabel I, que favorecía la fe reformada dentro y fuera de su país. Esta reina buscaba contrarrestar la influencia francesa en Escocia y brindó de manera secreta su apoyo a los nobles protestantes de los que estamos hablando. Además, la reina Isabel de Inglaterra era prima de la reina María Estuardo de Escocia, y María Estuardo reclamaba el trono de Inglaterra como suyo. Influenciada por los franceses, sacó cuentas de la descendencia y llegó a la conclusión de que el trono inglés era para ella. Así que contrarrestar la influencia francesa en Escocia le convenía muchísimo a la reina Isabel de Inglaterra. Las tropas francesas que envió la reina María Estuardo llegaron a las costas de Escocia, y los nobles de ese país consideraron que esto era una violación a los acuerdos de Leyte, donde ya les habían permitido practicar la fe reformada. Entonces se reunieron y firmaron un tratado con los ingleses que es conocido como el Tratado de Berwick. Este tratado se firmó en febrero del año 1560 y en él pactaron de manera oficial el apoyo del ejército inglés en contra de lo que ellos consideraban una invasión francesa. Ahí lo tenemos, luego lo leen. Lo que llama la atención es que los encargados de firmar este contrato fueran, por un lado, el inglés, que es el duque de Norfolk, y por el lado escocés James Hamilton, que había sido primer regente de la reina María Estuardo y que también había dirigido el lado católico cuando se dio la batalla a causa de la predicación agresiva de Juan Knox, y es el que atacó a los nobles protestantes, pero en este tratado ahora figura del lado protestante. Es lo que llama mucho la atención. Lo que pasó fue que James Hamilton
a James Hamilton le habían hecho creer que si moría la reina María Estuardo, él sería el rey de Escocia, pero luego se enteró de que la corona de Escocia también se la habían prometido a los franceses. Entonces, pues el tipo enojado se pasó al bando protestante y abandonó a la regente a su suerte. Bueno, con las tropas francesas en la costa para apoyar a la regente y tropas inglesas ya instaladas en la tierra de los nobles protestantes, todo estaba listo para una guerra de dos países extranjeros en suelo escocés. Los ingleses, entonces, ya contaban con unas tropas en la costa oeste de Escocia y otro ejército llegó a unirse con los protestantes rebeldes cerca de la misma zona en el mes de marzo de ese mismo año en que se firmó el tratado. Por su parte, las tropas francesas se habían ya instalado en Leith, cerca de Edimburgo, en el año de 1548, que fue la fecha en la que se llevaron a la pequeña María Estuardo a Francia, y fue la misma fecha en la que Enrique VIII, el rey de Inglaterra, enojado de que no quisieran casar a María Estuardo con su hijo Eduardo, mandó tropas para castigar Escocia. Antes de iniciar la batalla entre ingleses y franceses en suelo escocés, la regente fue y se refugió en el castillo de Edimburgo y lo declaró como parte neutral en el conflicto. Mientras fueran peras o fueran perones, ganara uno o ganara otro, ella tenía la paz asegurada. Y luego ya vería lo que firmaría o no firmaría. Durante los meses de abril y mayo, ingleses y franceses lucharon bombardeándose con cañones, pero los ingleses se acercaban poco a poco a la estratégica ciudad de Leith hasta que lograron meter en ella a los franceses y la asediaron. Los franceses permanecieron dentro, pero obviamente con el tiempo los efectos naturales de un asedio no se hicieron esperar. El hambre, la sed y la desesperación se fue apoderando de los franceses. Algunos de ellos, que sabían que contaban con provisiones deficientes, se aventuraron a salir secretamente de la ciudad para buscar provisiones, pero fueron asesinados al salir. A fines del mes de mayo, los habitantes de Leith solamente tenían comida para 3 semanas, y entre esa comida contaban también a los caballos, a los perros y a los gatos. Mientras el hambre azotaba a la ciudad de Leith, en el castillo de Edimburgo se iniciaron las pláticas por la paz, pero se cancelaban porque los comandantes franceses no asistían. El diálogo por la paz tuvo que esperar un mes más, pero el 11 de junio murió la regente María de Guisa. Y esto trajo una desorientación y desánimo muy grande al ejército francés. Y 6 días después de la muerte de la regente, firmaron un armisticio con los ingleses para retirarse definitivamente el 7 de julio. La paz se firmó en Edimburgo entre los representantes de la reina Isabel I de Inglaterra, los representantes del rey Francisco II de Francia, esposo de María Estuardo, y los nobles protestantes de Escocia. Ahí tienen también el tratado. Menciona la salida de las tropas inglesas y francesas de Escocia, el reconocimiento por parte de los nobles escoceses a Isabel I como legítima reina de Inglaterra, la prohibición a los franceses de construir cualquier fortaleza en Escocia y el derecho del Parlamento escocés a reunirse para tomar decisiones internas. Este tratado fue enviado a Francia a la reina María Estuardo para que lo ratificara, pero ella se negó a firmarlo porque decía que el trono de Inglaterra era suyo. Además quería la presencia de tropas francesas en Escocia y no estaba dispuesta a compartir el poder con los nobles protestantes. Así que les regresó su tratado y se negó a firmarlo.
Con una reina lejos de ellos y con ingleses y franceses fuera del país, los nuevos poderosos de Escocia se reunieron en el mes de agosto de 1560 para llevar a cabo las reformas internas. Tengo aquí una cita que dice que 14 condes, 6 obispos, 19 nobles, 21 abades, 22 comisionados burgueses y más de 100 terratenientes fueron a reclamar un lugar en el parlamento. Como era de esperarse, los nuevos líderes proclamaron la fe protestante como la nueva fe del país. Encomendaron a 6 Juanes, identificados de manera directa o indirecta con la reforma, la tarea de presentar una confesión de fe y un libro de disciplina. Bueno, ni tardos ni perezosos, los otros, Juan Windham, Juan Spottiswoode, Juan Wheelock, Juan Douglas, Juan Rowe, dirigidos por el reformador Juan Knox, nada más faltó Juan de las Pitas, presentaron una confesión de 25 capítulos que elaboraron en tan solo 4 días. La rapidez de la elaboración del documento pues refleja obviamente una definición doctrinal que ya se tenía de antemano, que era el calvinismo. Cuando estuvieron exiliados en Ginebra, los escoceses habían formado una pujante congregación que desde allá contaba con una definición doctrinal, organizativa y litúrgica bajo la influencia de la Academia de Ginebra creada por Juan Calvino. A su regreso a Escocia, traían ya un libro de orden utilizado desde el exilio en Ginebra. La confesión escocesa inicia reconociendo a un solo Dios en 3 personas que gobierna y guía todo. Confiesa que Dios hizo al hombre perfecto y a su imagen, pero dicha imagen quedó desfigurada del todo en el ser humano a causa del pecado. La confesión va a continuar calvinista en cada uno de sus 25 breves capítulos, y en el capítulo 24 es en donde le va a poner las cosas bien en claro a la reina de Escocia desde el punto de vista de la naciente iglesia protestante. Dice lo siguiente, ahí la tenemos: los reinos y dominios son ordenados por Dios, sus reyes están para manifestar la gloria de Dios y buscar el bienestar de los seres humanos. De ahí se desprende que no se debe conspirar contra los gobernantes, sino respetarlos y honrarlos. Y sin el mayor reparo, los protestantes le arrojan a su reina la responsabilidad de reformar la religión con la siguiente frase: más aún sostenemos que la preservación y la purificación de la religión es el deber particular de reyes, príncipes, gobernantes y magistrados. Ellos no solo son elegidos para el gobierno civil, sino también para mantener la religión verdadera y suprimir la idolatría y la superstición. Sostenemos además que en la medida en que los príncipes y gobernantes cumplan responsablemente sus oficios, cualquiera que les niegue ayuda, consejo o servicio se la niega a Dios. La idea está presentada de manera clara. La reina fue elegida para suprimir la idolatría, que en este caso es la fe católica, y mantener la religión verdadera, que es la que ellos profesan, la protestante. Con tal suposición implícita, el documento fue enviado a la reina y, pues como era de esperarse, la reina se negó rotundamente a firmarlo. El primer libro de disciplina ya estaba elaborado desde principios del año 1560 y solo fue presentado al Parlamento con breves correcciones.
Comienza proclamando la prioridad de la predicación del Evangelio por medio de la Santa Escritura y condenando prácticas que no están en ella, así por ejemplo las oraciones por los muertos, los votos sacerdotales, la misa e incluso la misma Navidad van a quedar fuera de la naciente Iglesia Protestante de Escocia. El sistema de gobierno eclesiástico que propone el primer libro de disciplina es un incipiente presbiterianismo, pero todavía no es el presbiterianismo como lo conocemos el día de hoy. Está descrito más o menos de la siguiente manera. Las iglesias tienen derecho a elegir a un pastor que debe de ser corroborado por el consejo de pastores. Si la iglesia se muestra negligente en la designación de un pastor, el consejo le tiene que nombrar uno, el cargo de obispo queda abolido y en su lugar se proponen superintendentes residentes en ciudades principales encargados de visitar a las iglesias y apoyar a los pastores, pero despojados del poder jerárquico e incluso con la posibilidad de ser suspendidos de sus cargos si no cumplen con sus funciones. Se mencionan los cargos de lector, anciano y diácono para servir en el interior de la iglesia local. Finalmente, hablará de los apoyos económicos para los nuevos ministros, su preparación y la distribución de las diócesis en el interior del país. En el nuevo orden eclesiástico, entonces, el poder no se ejerce de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. La congregación elige a su pastor, el cual por irregularidades ministeriales puede ser reportado ante el consejo por los ancianos de la iglesia. Los pastores legitiman a su superintendente, el cual puede ser removido cuando no cumpla. Con este sistema, el obispo deja de ser un brazo de la realeza para controlar y dirigir a la iglesia y se convierte en un hombre controlado por sus consiervos. Ahora, la nueva propuesta organizativa no solo le restaba poder a la realeza, sino también a la nobleza protestante, ya que varios de sus miembros eran obispos. Así que este libro de disciplina no va a ser aprobado en su totalidad y va a tener que esperar 18 años para ser reelaborado bajo una nueva estructura más definida en lo que se conoció como el segundo libro de disciplina. Continuamos con la reina Estuardo. Las desgracias para la reina María Estuardo seguían ocurriendo una tras otra. El reconocimiento de los escoceses a la reina Isabel como reina de Inglaterra la dejaba sin apoyo para sus pretensiones a la corona inglesa. La muerte de su madre y con ella el retiro de las tropas francesas de Escocia la dejaba sin apoyo militar. El giro de la nobleza hacia el protestantismo la dejaba muy débil ante un parlamento cada vez más poderoso. Y después se dio una desgracia mayor. En el mes de diciembre de 1560, 4 meses después de ser aprobado el protestantismo en Escocia, el rey francés y esposo de la reina María Estuardo murió. El trono francés ahora pertenecía a su cuñado de María Estuardo, que se llamaba Carlos, pero por ser menor de edad se nombró a Catalina de Médici como la regente. Para Catalina la causa escocesa estaba perdida y María no reportaba beneficio alguno. Así que en el mes de agosto del año de 1561, María Estuardo tuvo que regresar a su natal Escocia. En Escocia la influencia protestante era inevitable. Ahora, María era la única hija sobreviviente de su mamá, pero no de su papá. El rey Jacobo V había tenido numerosas amantes, con quienes había engendrado una buena cantidad de hijos ilegítimos. Margaret Skinner
fue su amante favorita y le dio a luz un hijo llamado James Stuart, el cual va a llegar a ser el más sobresaliente de los hijos ilegítimos del rey. Stuart abrazó fuertemente la fe reformada, al grado de llegar a ser el líder de la fracción protestante en el reino, y estableció relaciones bastante aceptables con su media hermana, la reina, logrando ser su principal consejero. Como María había sido educada a la francesa, pues vestía ostentosamente, bailaba, recibía misa, a pesar de que el parlamento ya había abolido la misa un año antes de su llegada, y todas estas acciones fueron consideradas como excesos y como vicios por parte de los que profesaban la nueva fe reformada. Entonces el reformador Juan Knox no dudó en asaetear a la recién llegada reina con su predicación. Le decía ramera, le decía cosas muy agresivas Juan Knox. Disgustada la reina, lo mandó a llamar, y el distinguido reformador tuvo que ir a ver a la reina y tuvieron un encuentro sumamente acalorado en el palacio de Holroyd, en el cual el único testigo de los sucesos fue el medio hermano de la reina, James Stuart, que, como dijimos hace unos momentos, ya era protestante. La historia de este encuentro lo redactó el mismo Juan Knox en su libro titulado Historia de la Reforma en Escocia. Lo tenemos ahí, pero está en inglés. Bueno, no hay problema. La reina acusa a Knox de levantar una gran parte de sus súbditos en su contra al escribir el libro llamado El primer toque de trompeta contra el monstruoso gobierno de las mujeres, en el cual Juan Knox atacaba a la madre de María Estuardo, que era María de Guisa, atacaba a su suegra de María Estuardo, que era Catalina de Médicis, y atacaba a María Tudor, la ferviente reina católica de Inglaterra, que persiguió a los protestantes. A esta acusación de la reina, Juan Knox va a responder: si por enseñar la verdad de Dios de acuerdo a su palabra se levantan súbditos contra sus princesas, no puedo excusarme. Luego la reina le pregunta si cree que ella no es poseedora de la justa autoridad, y Knox le responde: viviré bajo su gracia como Pablo vivió bajo Nerón. Seguidamente, apelando de manera indirecta a la gran influencia que él sabe que tiene en Escocia, le enfatiza que si hubiera querido perturbar su reino, no lo hubiera hecho por medio de un libro. La reina le dijo las siguientes palabras: enseñas a la gente a recibir una religión diferente a la de su princesa. Y Juan Knox le contesta: la religión verdadera no toma ninguna fuerza original de la autoridad de los príncipes mundanos, sino solamente de Dios eterno, por lo que no están los súbditos obligados a enmarcar su religión de acuerdo a los apetitos de sus príncipes. La discusión va a continuar por un buen rato sobre la participación de los súbditos dentro del reino. En esa discusión, María Estuardo se expresa absolutista en todos los sentidos y le va a decir al reformador las siguientes palabras: ustedes no son la iglesia que sustentaré. Defenderé a la iglesia de Roma, pues es, según pienso, la verdadera iglesia de Dios. Así termina la entrevista entre Juan Knox y María Estuardo, preludiando un encuentro frontal entre estos dos personajes. La reina había expresado su postura definitiva, pero esa postura la va a debilitar mucho más
ante el bando católico y ante el bando protestante, porque la facción protestante estaba formada por una gran cantidad de nobles muy poderosos. Muchos de ellos eran familiares suyos, familiares de la reina, a los cuales la reina tenía que tolerar. Pero al tolerar a esos protestantes poderosos, se ganó la oposición también de la facción católica, que esperaban a que la reina aboliera de manera definitiva el protestantismo. Su poder real cada vez se debilitaba más ante la imposibilidad de apoyar de manera plena a unos o a otros. El encuentro frontal con Juan Knox se llevó a cabo en el año de 1561, pero no era la primera vez que la reina era cuestionada. Desde su misma llegada a Escocia, la reina enfrentó el desdén de muchos de sus poderosos súbditos. Tan solo aproximadamente un año después de regresar a su patria, visitó las tierras escocesas del norte, en donde el conde George Gordon le negó la entrada al castillo de Inverness, como protesta por haberle quitado varias tierras para dárselas a su medio hermano James Stuart. Este hecho produjo un enfrentamiento incluso armado entre Gordon y sus soldados contra las fuerzas reales, las cuales, sin mucho esfuerzo desde luego, lo capturaron y sin misericordia ejecutaron a su hijo, y iban a ejecutar también a Gordon, pero no fue necesario ejecutarlo porque murió a los pocos días de ser capturado. Uno de los enfrentamientos más serios que tuvo la reina fue un enfrentamiento en contra de su medio hermano, que era el noble más poderoso de Escocia, su medio hermano James Stuart, y que también había adoptado el protestantismo, porque en el año de 1565 María Estuardo ya llevaba 4 años de haber regresado a Escocia. María Estuardo contrajo matrimonio con Henry Stuart, que era su primo, y era mejor conocido como Lord Darnley, que era uno de los líderes de la facción católica. Entonces este matrimonio no le gustó nada a su medio hermano James Stuart, que era líder de la facción protestante. El matrimonio pues preludiaba un regreso de Escocia a la antigua fe católica, y obviamente trajo un terrible disgusto a James Stuart, el cual, a un mes de efectuado el enlace matrimonial, se levantó en abierta rebelión junto con otros distinguidos miembros de la nobleza protestante. Un leve enfrentamiento se dio en Edimburgo, donde los rebeldes protestantes fueron superados por los bombardeos de las fuerzas reales. Los rebeldes protestantes se dispersaron y James Stuart se vio obligado a partir hacia Londres, donde fue llevado a Westminster para explicar a la reina Isabel I y a sus embajadores franceses el motivo de su levantamiento en contra de su media hermana. Permaneció ahí hasta el siguiente año, cuando, perdonado por su hermanastra, va a regresar a Escocia para reiniciar su ya exitosa carrera política. No pasó mucho tiempo para que en la relación de María Estuardo con su nuevo esposo surgieran discrepancias. El nuevo rey consorte deseaba que su esposa le concediera la corona matrimonial, la cual lo convertiría en rey de Escocia en caso de que su esposa muriera sin tener hijos. La reina se negó rotundamente. A esto se sumó la cercanía que ella tenía con su secretario particular, un hombre de origen italiano llamado David Rizzio, y un creciente número de rumores sobre una relación clandestina entre ellos dos. El nuevo marido de la reina, enojado con su esposa, se pasó al bando protestante. Enfurecido con su esposa, irrumpió en una cena que tenía con su secretario David Rizzio y otras damas de compañía, y la acusó de adulterio, y le ordenó a sus acompañantes que sacaran sus dagas y sin misericordia asesinaran a David Rizzio
que había tantos rumores de que era el amante de su esposa. Los acompañantes, entre los cuales había muchos protestantes, le dieron 56 puñaladas a David Rizzio, el cual cayó muerto. La reina contempló aterrada este horrible suceso. Para cuando esto sucedió, la reina tenía 7 meses de embarazo. El 19 de junio de 1566, Escocia recibió la buena noticia del nacimiento del heredero a la corona. En el castillo de Edimburgo vino al mundo quien sería Jaime VI, hijo de María Estuardo. El asesinato del secretario de la reina, de David Rizzio, y las pretensiones a la corona por parte de el esposo de la reina, Lord Darnley, abrieron una brecha enorme en este matrimonio. 8 meses después del nacimiento de el que sería el pequeño rey Jaime VI, Lord Darnley fue llevado por la reina a un alojamiento donde por motivos de salud permaneció descansando mientras ella asistía a la boda de uno de sus sirvientes más cercanos. Durante la madrugada, antes de que la reina regresara, 2 explosiones causadas por 2 barriles de pólvora sacudieron el lugar donde descansaba Darnley. Al ser encontrados los cuerpos de él y su sirviente, se encontró que no habían muerto a causa de las explosiones, sino por estrangulamiento. Las especulaciones no se hicieron esperar, y el padre de Lord Darnley señaló que un hombre llamado James Hepburn, que era conde de Bothwell, era el responsable de la muerte de su hijo, y junto con familiares y partidarios exigieron que fuera juzgado y castigado. Al poco tiempo, Lord Bothwell fue juzgado y absuelto. Sumado a esto, 7 días después, un grupo de nobles poderosos y obispos se reunieron en una taberna conocida como la Taberna de Annesley, para acordar brindarle al conde Bothwell su más generoso apoyo a fin de casarlo con la reina María Estuardo. El documento ahora es conocido como The Annesley Bond, ahí lo tenemos, sostiene lo siguiente, dice: el noble y poderoso Lord Bothwell ha sido calumniado por malvados, y considerando su antigüedad y nobleza, y sopesando que la reina está desprovista de marido, arriesgando así la estabilidad del reino, nos comprometemos a llevar a la calidad de marido a dicho conde. Y estas personas secuestraron a la reina cuando iba de camino a Edimburgo y la casaron con Bothwell el 15 de mayo de 1567. La ira por parte del bando contrario no se hizo esperar, y entonces estalló una guerra civil. Quedaba bien claro que la reina María Estuardo se había convertido en un objeto de legitimación al servicio de los nobles poderosos. Hasta el día de hoy se discute si la reina había dado su consentimiento o no para participar en el acuerdo de Annesley Bond y fingir un secuestro a favor de Lord Bothwell. Lo cierto es que con este evento estaba jugada la última carta. El enfrentamiento entre los partidarios del difunto esposo de la reina, Lord Darnley, y los partidarios del nuevo esposo, Lord Bothwell, acompañados de los soldados de la reina, se dio en una batalla conocida como la batalla de Carberry Hill, donde los rebeldes hicieron huir a Bothwell. La reina aceptó rendirse y negociar, pero fue llevada prisionero al castillo Loch Leven, donde un mes después la hicieron abdicar a favor de su hijo Jaime I, que apenas contaba con 13 meses de edad. El futuro religioso de Escocia
así era como quedaba ya definido. El niño iba a tener como regente a su tío y medio hermano de su mamá y líder de la facción protestante llamado James Stewart, y va a ser educado bajo la religión reformada, y Juan Knox dio el sermón de su coronación.